que están conectados en este momento a nivel nacional e internacional. Para mí es grato poder traer un mensaje que el Señor nos da a todos nosotros, su mensaje que ha venido recorriendo de tiempo en tiempo y que lo necesitamos en este tiempo. En este tiempo lo necesitamos. Y quiero que meditemos aquí en el libro de Habacuc, el capítulo 3 y el versículo 2. Es un texto muy conocido de todos los lectores de la palabra del Señor. Habacuc 3 y el versículo 2 que dice: Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos, en medio de los años. Hazla conocer en la ira. Acuérdate de tener compasión. Y en otra versión dice: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Bueno, querido, dale un título a este mensaje: Avivando la obra en medio de los tiempos. He querido titular este mensaje: Avivando la obra en medio de los tiempos. El profeta Habacuc estaba viviendo un tiempo hasta crítico, difícil, y se da cuenta Habacuc que lo único que puede ayudarle es Dios, que es el único que puede realmente avivar la obra en medio de los tiempos. Y estamos en un tiempo bastante difícil, no es fácil. Algunos estamos viviendo menos consecuencias de lo que estamos viendo en la naturaleza. Estamos analizando y viendo noticias de personas que están viviendo una vida bastante difícil. Y todos nosotros nos ha afectado de alguna manera o de otra. Nos afecta, familiares, amigos, personas, propiedades, negocios que se han venido decayendo debido a estos tiempos difíciles. Tenemos hermanos, amigos que están viviendo una vida bastante crítica y que cuando nos la cuentan nos damos cuenta que no es fácil. Es una vida muy difícil. Algunos tenían sus propiedades, ya no las tienen. Algunos que tenían su casa, su negocio, ya no está. Y están viviendo en cambuches, están viviendo en albergues. Y uno dice: Señor, no es fácil la situación que se está viviendo. Pero tenemos una esperanza, y es que tenemos un Dios vivo, un Dios que todavía nos escucha porque no se ha olvidado de su misericordia para con nosotros, y que nosotros en esta mañana podemos decirle al Señor: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. En este tiempo necesitamos clamar a Dios que nos llene de su espíritu, de su gracia, porque es lo que nos va a ayudar a sustentarnos, a tener el poder suficiente para resistir estos tiempos difíciles. Y el Señor lo dice en San Mateo capítulo 24, porque los discípulos estaban preocupados. El Señor les había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, que iba a acabarse inclusive el templo que tanto adoraban, que iba a haber dificultades en la tierra. Y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas situaciones y en qué tiempo? Y el Señor les dijo que no les tocaba a ellos conocer esto, pero que recibirían poder del Espíritu Santo para poder resistir y tener poder y ser testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ahí en San Mateo los discípulos se le acercan y le dicen: Señor,
dinos. Ellos están preocupados. Y el Señor les dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, en diferentes lugares, terremotos. Y estamos viviendo tiempos difíciles, donde hay personas que están con mucha hambre, porque no hay nada que comer. Uno a veces prende las noticias y se llena uno de angustia, de ver la desesperación. Pero a pesar de toda esta situación que se está viviendo, también nos gozamos de ver la iglesia del Señor avivada en medio de los tiempos. Iglesias adorando a Dios. Digo, uy, Señor, tú avivas tu obra en medio de los tiempos, porque inclusive con el agua en las rodillas, adorando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios, porque sabemos que todo se tiene que cumplir, como dice San Mateo 24, que se cumpliría, todas estas señales se cumplirían y se están viendo. Pero tenemos una esperanza viva, y es que el Señor nos dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, y me alegré cuando vi unos hermanos que en medio del agua decían, alabado sea el nombre del Señor, aviva la obra en medio de los tiempos. Y me alegré de ver esos hermanos con esa fe, porque el Señor dijo, si aún las aguas te anegaren, no te ahogará, y si aún el fuego no arderá en ti, porque el Señor nos ha prometido guardarnos hasta el fin. Y dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 y a tu diestra, mas a ti no llegará. Serás librado del lazo del cazador, de la peste destructora. Y algo maravilloso que nos dice el Señor, que nos cubrirá debajo de sus alas, y debajo de sus alas estaremos seguros. Y nosotros en este tiempo no nos podemos lamentar y quedarnos lamentando, sino hacer lo que hizo Habacuc, levantar nuestras manos y decirle, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. El mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva ese fuego que está en ti, porque la iglesia debemos motivarnos a orar, a buscar de Dios. Y de verdad que estos grupos, ahí estoy yo en varios grupos y veo la constancia de los hermanos que están en un programa, lo otro, y yo digo, Señor, verdaderamente el que da el querer como el hacer eres tú. Tú sigues avivando esta obra, tú sigues sosteniendo la iglesia, la sustenta y la cuida. Así que no perdamos la esperanza, tengamos fe que el Señor nos va a ayudar. Así venga lo que se venga encima, el Señor dice que Él vendrá por su iglesia, por su pueblo, que Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Así que dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos alentamos. Sabemos que nuestro reino no es este reino. Vivimos aquí, somos peregrinos, estamos en un tiempo difícil, pero el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Así que en esta mañana, avivemos la obra, sigamos gozosos, busquemos la presencia del Señor, encomendemos a Él nuestro camino, que Él hará. Que el Señor les bendiga en esta mañana a todos mis hermanos que nos están escuchando a nivel nacional e internacional. Es tiempo de llenarnos de Dios, es tiempo de avivar la obra del Señor y está en nuestras manos. El Habacuc dijo, aviva la obra en medio de los tiempos, pero el apóstol Pablo dice, aviva el fuego que está en ti. Así que dependemos de nosotros también, de que Dios avive ese fuego que está en nosotros, que nosotros le adoremos, glorifiquemos su nombre en medio de los tiempos. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les guarde.